Vamos en este versículo de la palabra del Señor tres verdades fundamentales. Primero, que Dios es fiel. Segundo, que nosotros tenemos problemas, pruebas y tentaciones. Amén. Y número tres, que Dios nos da la salida ante todas ellas. Vamos a continuar la enseñanza que dejamos el domingo, yendo a la guerra contra los deseos de la carne. Nosotros entendemos algo importante. Cuando una persona viene a Cristo, recibe una nueva vida. No puede ser igual, no puede ser la misma, no puede seguir siendo la misma persona. Pero eso no significa que desaparezcan automáticamente todos esos deseos, todas esas cosas que un día nos tenían atados, que un día estaban allí para tratar de desviarnos. Esos malos hábitos, esos caprichos no desaparecen de la noche a la mañana. Esos berrinches que de repente se arman no se van por arte de magia, sino estos se van de acuerdo al sometimiento que le damos o al lugar que le damos al Espíritu Santo. La Biblia nos menciona que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Es una batalla constante. Y es allí donde el creyente necesita afianzarse. Hay una batalla cada día que despertamos, ya sea que vamos al trabajo, desde que amanecemos, desde que estamos allí poniendo el pie fuera de nuestra casa, ya comienza la guerra. Incluso comienza la guerra desde antes de salir del hogar muchas veces. Hay una batalla constante que se está librando. Y es allí donde necesitamos nosotros, como personas cristianas, entendidas en la palabra, necesitamos comprender que esta batalla no la estamos peleando solos y que esta batalla el Señor nos dará la salida. Gálatas 5:17 nos menciona que hay una guerra terrible, una batalla que se vive constantemente. ¿Qué dice Gálatas, hermano Eric? El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Oiga, el deseo de la carne es contra el espíritu. Por eso muchas personas dotadas en la palabra, hombres de Dios, por el deseo de la carne, han caído. Porque un día comenzó un sentimiento en el corazón y se le dio lugar, y ese deseo se fue cultivando hasta cumplirlo, hasta dar a luz. Y dice la palabra que viene y da a luz el pecado. El deseo es un impulso. Y el deseo llega al corazón. Y cuando llega, si haya lugar, allí se queda hasta que concibe y da a luz. Oiga esto, el deseo de la carne puede estar concebido en muchos corazones y aún no ha dado a luz. Y es por eso que hay mucho cristiano débil, mucho creyente que ha flaqueado, porque andan concebido el deseo y están pero al borde de un empujoncito para que dé a luz. Hay unos que están en sus últimos días para dar a luz. Y es allí donde dice la Biblia que nosotros debemos de comprender quién gobierna nuestra vida. Si la gobierna el deseo de la carne o la gobierna el espíritu. Y aquí en la palabra del Señor nos damos cuenta que este deseo siempre va a ir contra el espíritu. Hay un día que usted tiene el deseo de ir a la iglesia, pero hay un día que no, ¿verdad?
Hay un día que usted dice, voy a ir, pero otro día se queda. ¿Quién no tiene deseo de ahorita de quedarse en la casa durmiendo? De quedar un día de ayuno que usted dice, no voy a ayunar, mejor hoy me quedo. Ganó ese deseo y concibió y dio a luz la comodidad y conformismo. Cuando Cristo entra a nuestra vida, comenzamos a comprender que no todo lo que deseo debo hacerlo. No todo lo que siento debo obedecerlo. No todo pensamiento que llega a mi mente debe convertirse en una decisión. Puede venir el deseo a nuestras vidas, pero usted toma la decisión de darla a luz. Puede venir porque nosotros somos seres humanos que tenemos debilidades, seres imperfectos, tratando de acercarnos a un Dios perfecto. Seres con tantos deseos y tanto negativismo, pero nosotros tomamos la decisión de actuar o de quedarnos allí. ¿Por qué cree usted que una persona puede amar a Dios y aún así experimentar luchas con deseos incorrectos? Hay luchas, hermanos, hay luchas constantes que una persona dice que ama a Dios, que va a la iglesia, y por eso miramos, la gente va a la iglesia, canta, incluso predicadores, maestros, pero andan concebido un deseo. Y usted se da cuenta, ve, y el pastor y no falló con la diácona, dio a luz el pecado. Y usted dice, ¿y por qué? Es porque ese deseo ya andaba allí. Y hasta que dio a luz, le permitió lugar, ganó la batalla, el deseo de la carne. La palabra carne, en contexto, no significa simplemente nuestro cuerpo. Se refiere a nuestra naturaleza concupiscéntrica, inclinada a vivir de manera independiente de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, de dónde creen ustedes que vienen vuestras contiendas? Vuestros pleitos, dice Pablo, no es de vuestros deseos egoístas. Y entonces es allí donde está la guerra que estamos librando cada día. Carne, dice la carne, haz lo que sientes, ¿verdad? El Espíritu nos enseña, haz lo que agrada a Dios. La carne es lo que siente. ¿Qué siente la carne? Andar en el Evangelio no es por sentimiento. Porque si por sentimiento fuera, hermano, hay muchos sentimientos de nosotros que no agradan al Espíritu. Andar en el Espíritu y agradar a Dios es ignorar o ponerle un alto a los deseos egoístas de la carne. Los deseos de la carne pueden manifestarse de diferentes maneras. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Un deseo de la carne es la ira. Fíjense, hermano, que hay personas que uno no les puede, los saluda y siente aquello de repente, con una mala respuesta, grosero. Anda, mire, y le ponen nombre, se le subió el azúcar, ¿verdad? Sí, le ponen nombre. Y eso no es que se le subió el azúcar, eso es deseo de la carne. Y el deseo de la carne es pecado. Y el deseo de la carne es contra el Espíritu. Esto no es grupal. Mire que es ilógico muchas veces que fíjese que la gente a veces se va de la iglesia y le culpa a otro. Y se fue porque tenía un pecado oculto. Y dijo, yo por fulano de tal. Mire lo que dice, lea Santiago, ¿qué dice? Sino que cada uno cuando de su propia concupiscencia, cuando se dice, cuando habla ahí, cuando está hablando en un tiempo determinado, cada uno es tentado cuando de su propia, o sea que es gusto propio, ¿verdad? Por eso empezamos hablando de deseos. Sí,
Deseos es una voluntad propia. Cada quien gobierna su vida en sus deseos y dice yo quiero esto. Dígame que hoy no tuvo batallas en la mañana para decir qué camisa se iba a poner. Que este no me sale con este. Hasta ahí hay batalla muchas veces. Pero se imagina esas cositas pequeñas. Ahora estas que son dañinas para la salud espiritual. Entonces cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Entonces, oiga, primero cada uno, ¿verdad? Es atraído. De repente usted pasó un día por alguna tienda y le gustó alguna camisa, algo bonito, alguna prenda, y pasó, ¿verdad? Pero se regresó. Ya se había ido 2 cuadras por lo menos. Hombre, me la voy a comprar. Voy a ir a ver. Y tal vez no la compró. Se regresó. El pecado lo regresa del propósito. El deseo de la carne lo regresa del propósito. El egoísmo lo regresa del propósito original. Amén. Cualquier deseo, cualquier conducta negativa lo regresa del propósito para el que Dios a usted lo ha creado. Por eso Satanás viene a ponerle a usted en bandeja de plata todos esos deseos. Mirá, Jordan, mirá si no es malo, si aquí nadie te está viendo. Mirá, Carla, mirá, no pasa nada. Eso te aleja cada día del propósito divino. Por eso dice el apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo escribe a los corintios. Y estaban inclinados, y los cristianos de Corinto, ¿sabe qué dijeron los cristianos de Corinto en cierta ocasión? Bueno, ya recibieron el bautismo, ahora lo tenemos todo. Creían que por arte de magia esto ya estaban completos. Ya ahora nosotros estamos en lo que estamos y nadie nos puede decir nada. Dominamos, conocemos. Dice Pablo, hay algo más grave, que a ustedes les está dañando la vida, y son los deseos que gobiernan su vida. Porque, hermano, nosotros podemos tener conocimiento, podemos entender y conocer la palabra, pero si del conocimiento a la práctica hay una cima, estamos lejos. Estamos lejos porque, mire, podemos ser conocedores de la palabra, pero si lo gobierna nuestros deseos o los deseos de la carne, entonces estamos mal. Ahí donde Pablo dice, ustedes tienen que tener cuidado, ¿quién los está gobernando? Hermanos de Corinto, hermanos de Betania. Ahora, ¿cómo funciona la tentación? Eso dice Santiago, que primero viene el deseo. Después la atracción, después viene el consentimiento. Así funciona la tentación. Primero nació un deseo, después fue atraído. Luego lo consiento y le pongo nombre. Y dice, no, si esto no es tan malo, si fulano de tal lo está haciendo también. Oiga, por eso muchas veces hay estancamiento. Porque siempre... Le voy a decir algo, iglesia, siempre observamos muchas veces el testimonio ajeno y decimos, mira, si fulano lo hace también. Cuidado, viene Cristo, hermano. Y usted pensando que fulano de tal está en esa condición, ¿y usted cómo está? ¿Yo cómo estoy? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo estoy comportándome debidamente? Es allí donde tenemos que despertar a esta realidad, que es individual. La conducta del creyente es individual. Yo no me voy a salvar por Jordan, por el hermano Eddie, porque él haga o no haga. Yo tengo que dar mi cuenta, saber cómo estoy viviendo mi vida. Y Pablo le está hablando a esta gente de manera individual. ¿Sabe por qué? Dice Corintios, el que me leía la hermana, sino que cada uno, hermano, está hablando en un término
singular, de manera individual. Es personal, día tras día. Y si no es con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros no vamos a salir vencedores. Por eso cada día necesitamos venir ante el Señor de rodillas, venir al Espíritu de rodillas, venir humillados, porque hay una promesa de la palabra. A esto que quiero llegar, hay una promesa de la palabra que me dice a mí que Dios me dará la salida, que no me dejará solo. Así que no se sienta solo. Dios le va a dar la salida. Dios no tienta a nadie, para que quede claro. Dios no da tentaciones a nadie. Hay uno que sí las da y que pone, se llama Satanás. Él es el tentador por experiencia. Así que las pruebas, las tentaciones vienen a nuestras vidas para debilitarnos del propósito. Entonces, ¿cómo funciona la tentación? Funciona primero con un deseo, con la atracción, el consentimiento, y luego viene a concebir. ¿Y qué concibe? El pecado. Este deseo termina convirtiéndose en una acción, es cuando ya se cometió. Y después del pecado vienen las consecuencias, mi querido hermano. Fíjese usted, predíquele a la gente afuera, la gente que anda afuera de la iglesia, dice un día, hermano, yo cantaba, yo predicaba, yo era fulano. Cuando yo iba a la iglesia, hermano, viera cómo hacía. ¿Sabe por qué? Está allí, porque gobernaban los deseos de la carne. Y esa gente se fue muchas veces echándole culpa al hermano. Gobernaban los deseos de la carne para sacarlo y dar a luz el pecado. Y allí encuentra uno tipo de gentes, diferentes tipos de personas con grandes ministerios sirviéndole a Satanás, atados. Las consecuencias son graves. El pecado comienza a producir muerte. La muerte llega, la muerte espiritual. La gente va perdiendo el deseo de orar, el deseo de leer la Biblia. Dígame usted que estamos en esta generación donde hay tanta información y tiene usted el teléfono a un lado y luego está la Biblia, pero usted está con esa batalla y dice usted, hombre, TikTok, Génesis, TikTok, números, un montón de genealogía. Y los hijos de Jefté, los hijos no sé de quién. Entonces se distrae más con las payasadas del mundo, porque la carne quiere distracción. La carne busca distracción. Lo que lo atrae, lo momentáneo. La carne es temporal. La carne para nada aprovecha, dice el apóstol Pablo. Los deseos de la carne son pasajeros. Lo que usted siembra para el Espíritu, una lectura de la palabra, un versículo que se memorice de la palabra, le va a durar toda la vida y lo va a llevar a la eternidad. Eso téngalo en mente. Pero el deseo de la carne lo va a desviar de la eternidad y lo va a llevar al propósito